Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Este es un programa pregrabado y vamos a conversar hoy con mi querido amigo Víctor Eloy Cárdenas. Él es ecuatoriano, hoy en día vive en los Estados Unidos, ha vivido también en Europa, también es ciudadano español y yo lo definiría a él como un emprendedor por naturaleza. Siempre anda pensando en qué crear, en qué inventar, qué emprender y vamos a hablar sobre su experiencia creativa tanto en el Ecuador y como fuera del Ecuador, y un poco hablar del pasado, del presente y el futuro. Víctor Eloy, gracias por estar con nosotros. Yo creo que es importante para la juventud hablar sobre estas experiencias. Creo que a veces la juventud tiene muy buenas ideas. Los millennials y centennials, muchos hablan de ser emprendedores, pero a veces tampoco conocen el detalle entre la diferencia entre las ideas y la ejecución. Y por eso es bueno recordarles estas vivencias, que tú nos cuentes un poco tu historia de vida y que ellos puedan verse reflejados en ellos. Comencemos un poco por el principio, como decía el Chapulín Colorado, y cuéntanos un poco tu vivencia primero en el Ecuador. Tú entiendo que hiciste primero una carrera vinculado a la parte agrícola. Cuéntanos un poco toda esa experiencia y cómo has ido dando distintos pasos en el mundo del emprendimiento. Giovanni, un placer siempre estar en contacto contigo. Hoy primera vez voy a extrañar a mi gran amiga Joyce, pero sé que está en un mejor lugar que nosotros. Amén. Este, Tengo 50 años. A Dios gracias, me veo un poquito más joven. El Come 10 de año, abril come año. el 10 de abril cumplo 50 y hace 30 años aproximadamente comencé una pequeña práctica que ahora está siendo estudiada. Mi práctica es que yo solamente celebro mis cumpleaños que caen en años pares. Entonces, este año cronológicamente voy a cumplir 50, pero en mi cabeza, en mi espíritu, tengo 25, el 10 de abril. Muy bien. Entonces, sí, nací un sábado, aproximadamente a las 10 de la noche en Guayaquil, y yo el, entre mayo, entre abril y mayo de... Fui siempre un niño muy despierto. Recuerdo que nací en un ámbito muy comercial, ¿no? Que seguramente lo conoces, cerca de Colón y Pichincha. Creo yo, he conocido bastantes personas que nacen allí. No sé si es el olor, antes se vendía en esa esquina Malecón y Colón, eh, un famosísimo caldo de bagre, ¿no? Entonces, todo el barrio olía al caldo de bagre. Yo decía, capaz que ese olor a caldo de bagre del Guayaquil de los años 80, finales de los años 70, nos hizo despertar dinámico. No lo sé. Como Y simplemente como... además una zona muy dinámica de la ciudad, que lamentablemente el centro de Guayaquil ya no es lo mismo de antes. Tú no estás viviendo aquí, pero producto de los cambios demográficos, pero al mismo tiempo del problema de la inseguridad, mucho de ese dinamismo de algunos barrios emblemáticos de Guayaquil se ha venido perdiendo hasta por el mismo problema de la inseguridad, ¿no? Pero adelante, adelante. Totalmente. Entonces nací entre la ribera sur sería del, del río Guayas y Colón y Pichincha. Entonces había mucho dinamismo en medio de la zona comercial de Abarrotes y la bahía. Entonces, esa creo yo que fue mi primera gran universidad del comercio. Ya para los inicios de los años 80, yo me recuerdo de las primeras cosas que conscientemente hice. Yo vendía helados en mi, en mi expreso colegial. Entonces, sí, definitivamente nací con un espíritu empresarial, emprendedor, cosa que todavía no ha dado los frutos que una persona dentro de los cánones, dentro de los conceptos normales de éxito, han llegado a su, a su, a su cumbre, ¿no? Y voy a ahondar un poquito más de eso luego. Eh, Quizás en mayo de 1981, en la calle Santa Elena y Sucre,
y Colón, perdón, Santa Elena y Colón. Yo tomé la decisión de dejar el Ecuador. Duele, sí, porque tenía 5 años, pero siempre me he caracterizado por ser una persona objetivamente cálida. Y yo siempre prefiero decir la verdad. No critico, no juzgo, pero para mí es elemental decir la realidad. Teníamos un carro nuevo, pero mi madre, a ella le gustaba andar con la ventana baja, ¿no? Entonces, era un Ford Granada del año 77, todavía era un auto de 4 años. Y para esa época yo ya había conocido a Mickey Mouse. Entonces, esas actividades de estar en Guayaquil y haber conocido Miami, Estados Unidos, me hicieron evolucionar en la idea, debes estar aquí. Y ahí es donde yo parto, ¿no? Debes de estar aquí, quieres estar aquí. Creo yo que esa es un elemento esencial en la vida de todo emprendedor. Como lo quieras llamar, llámale energía, llámale Dios, llámale metafísica, llámale sol, llámale, como le quieras llamar. Pero yo creo que uno debe de estar en el lugar que uno siente su energía prosperar, donde decir, ok, yo estoy aquí, aquí me siento bien y aquí es donde voy a emprender. Creo yo que para mí ese es mi punto de partida. Y lo digo porque yo, al haber estado físicamente en 52 países del mundo, he ido analizando situaciones que no todas me han gustado. He preferido quedarme con las situaciones positivas. Pero he analizado situaciones geográficas, he analizado situaciones económicas, sociales, incluso de hábitos, porque se habla en Intercultural Communication que sí hay personalidades de países, ¿no? Entonces hay algunas culturas simplemente en las cuales yo no podría vivir. Puedo viajar, puedo conocerlas, pero no comparto muchas cosas de ellas. Parto de Guayaquil mentalmente en mayo del 81 porque a mi madre le meten la mano por detrás para robársele la cadena, arranchan la cadena, yo me le prendo de las manos al ladrón, le muerdo y mi madre dice, Lucho, no me hagas estas bromas. Lucho es un tío mío que en paz descanse, que se parecía físicamente al señor ladrón. Mi madre entra en un estado de nervios y después de 30 segundos, un minuto, se acerca un policía y le dice, señora, vamos a recuperar su cadena. Andábamos con una tía que nacida en posguerra en Alemania, eh, criada en Nicaragua y nos estaba visitando. Y mi tía, pues una persona mayor, quizás 20 años más que mi madre en ese momento, y siempre 20 años mayor, y dice, sí, vamos, chavita, a recogerle. ¿Cuál era la sorpresa? Que al ladrón, después de salir corriendo, lo atropella un bus en una calle más al sur que Colón, que sería, no lo sé, no importa. Lo atropellan y el policía ya había recogido la cadena. Entonces este policía no le estaba haciendo ningún acto de favor a mi madre. Él quería simplemente que mi mami le dé una propina por haberle recuperado una cadena de un muerto. Estas cosas, haberlas aprendido, haberlas vivido desde tan pequeño, definitivamente marcan mi vida. Y por más de que amo al Ecuador por sobre todas las cosas, primero Dios, después mis padres y tercero mi país, amo al Ecuador, pero sí me deja un sentimiento de que si no puedes estar aquí, es mejor no estar aquí. ¿Ok? Eso me nació muy temprano. A los 16 años salgo a estudiar agronomía a Zamorano. No tenía idea de dónde me estaba yendo. Solamente sabía que don Marcel Aniado de Wynn, que en paz descanse, y era amigo mío desde que tenía aproximadamente unos 10, 12 años, me dijo que él tenía una universidad donde yo debía de estudiar. ¿Ok? Y
se conocía con mi padre. Este, y yo me voy del Ecuador no porque quería estudiar algo, yo creo que es una irresponsabilidad mía y después de las personas que están alrededor mío, creer que uno a los 16 años puede tomar una decisión tan importante sin todas las herramientas que en la actualidad existen, ¿no? Llámese agarrar un avión e ir a conocer las universidades, llámese estudios psicológicos, etcétera, para saber cuáles Claro, son tus... la parte de orientación vocacional que hoy en día tienen en los colegios y demás, que en nuestra época no existía, ¿no? Claro, o sea, en mi época era, ¿te gustan los números? Que de hecho me encantan. ¿Te gustan los números? Ingeniero y punto. ¿Te gustan Claro. la gramática? Abogado. No, Ya, no, no, no había nada más. o si no pesaba de repente la herencia de tus padres, si tu padre era médico, ser médico, si tu padre era abogado, ser abogado. O sea, ese tipo de cosas que orientaban a la decisión correcta o incorrecta de vida, ¿no? Totalmente. Y ahí hago un punto y coma. Con mi hermano conversamos mucho y con mi hermano decimos, para mí fue bastante una equivocación grande. Hay equivocaciones en la vida que son inconscientes, ¿no? Y yo creo que esta fue una equivocación inconsciente de mi padre, que en paz descanse, de no haber forzado, de no haberme empujado un poquito más para que yo estudie ingeniería civil, porque me gustan los números, se me dan bien las matemáticas, o que continúe el negocio de mi abuelo, porque sí, yo nací vendiendo. Entonces, pero mi padre también apoyaba esa teoría de que uno debía de estar donde uno se sienta bien. Y en mi caso, ese sentirme bien, ese descubrimiento, tardó muchísimo. Tardó, te podría decir que 45 años. No me duele y tengo algunos detractores, porque en eso estoy por cumplir 50, pero estoy hablando hace 5, que cuando yo puedo decir, sí, ya soy un hombre maduro, ya me conozco, ya puedo tomar decisiones que traigan prosperidad para mí y mi familia. En ese caminar, tengo muchos detractores, ¿no? Unos más cercanos que otros. Y han llegado incluso a criticar mi conceptualidad del éxito. O sea, si tú a mí me preguntas qué es el éxito, yo te digo desde aquí, desde el corazón, yo soy una persona que soy corazón sobre cabeza. El otro 50% son cabeza sobre corazón. Esos son estudios que se están haciendo en Europa, pero en todo caso, yo primero manda mis corazonadas, mis instintos, mis intuiciones. Después me meto al análisis lógico. Y eh, estos detractores me decían, ok, defíneme éxito. Y yo les digo, para mí éxito es sentir el alma llena de paz. Ah, otro loser más, otro fracasado más. Tú piensas lo que sea, pero ese es mi definición. Creo yo que pero si nos vamos al concepto tradicional de éxito, donde el 99% de las personas lo definen como tener dinero, ser materialista, como ahora le llaman en el mundo corporativo los metaleros, ¿no? Que tiene que sonar, tienes que tocar, metálicos, ¿no? Yo no entro ahí, yo no encajo allí, porque yo tengo que sentirme bien para hacer algo. Yo no puedo hacer algo que yo sepa que tiene rabo de paja o que tenga implicaciones que no le traigan felicidad a una persona. Entonces, eh, me costó muchísimo, ¿ok? Eh, Ese es para mí el éxito, no tiene que ver absolutamente con el dinero, nada. Yo estudio metafísica, eh, he, he dimensionado eh, lo que se le llaman los portales, y en esta dimensionalidad de los portales, el dinero está en una dimensión diferente al de los pensamientos, diferente al de los sentimientos y diferente a los de la intuición. ¿Ok? Entonces, eso es, Giovanni, no sé si me aparté un poco del No, tema, no, pero quería... está muy bien la introducción, pero entrando un poco más, aterrizando un poco, y tú me interesó mucho lo que mencionaste porque dices, me he demorado 45 años en madurar y darme cuenta de quién soy y dónde quiero estar.
¿Cuáles son aquellos errores que tú cometiste, piensas que cometiste y cómo fuiste ajustando ese plan de vida? No hay nada de ego en mí. Siempre trato de ser una persona humilde y todos los días me autocritico. ¿Qué hice bien hoy? ¿Cómo lo puedo repetir? ¿Qué no debería hacer? Y parto con una anécdota que hasta el día de hoy me duele menos, pero yo perdí un gran amigo, está vivo todavía, solamente por el hecho de yo no haber cumplido sus expectativas profesionales. En el año, estamos 2026, en el año 2013, yo estaba en un avión volando de Quito a Guayaquil y él entra al avión. Ni él me había visto ni yo lo había visto. Y él dice, él tiene una voz, es una persona casi de 1,90 m, muy alto y una voz muy reconocible, ¿no? Le dice a la esposa, que en paz descanse, le dice X, no quiero decir su nombre, ¿no? X, aquí está el próximo Lucho Novoa del Ecuador, salúdalo. Y la señora me conocía, me abrazó, etc. Y yo le respondo, Lucho, yo te respeto y gracias por la deferencia, pero realmente al Lucho que yo admiro es otro, refiriéndome a él. Bueno, ya dije el nombre. ¿Por qué decía esto yo? Porque era la primera persona en mi vida que después de haber analizado 500 vidas de emprendedores, era la única que yo había conocido que tenía este equilibrio entre lo personal y lo profesional. De hecho, lo conocí en un vuelo, en un viaje de negocios, y él iba con toda su familia. O sea, qué bonito. Él compartía la parte profesional con lo familiar y era increíble. A diferencia cuando tuve 10 horas de conversación con Howard Buffett, el hijo de Warren, que durante 3 horas me pasó hablando del precio del azúcar en República Dominicana y en Cuba. Le escuché 7 horas más de conversación porque íbamos en un vuelo privado y no, en su jet y no me quedaba más de otra. Pero realmente, o sea, no produjo lo que mi El Lucho, lo impacto que que mi tú hubieras querido querido que Lucho, pase. él. No, no produjo la imagen y el impacto que tú hubieras querido de una persona, digamos, de ese nivel empresarial como puede ser este señor Buffett, ¿no? No, estoy hablando de Howard, no estoy hablando de Warren, Correcto, yo sé. ¿no? El hijo. Entonces, no, solamente me hablaba de cosas que, o sea, que en 30 segundos lo podía haber comprendido, pues simplemente que los precios de la Coca-Cola iban arriba abajo dependiendo de las cosechas que iban a tener en República Dominicana o en Cuba. O sea, pero pasarse hablando 10 horas de eso, para mí no era satisfactorio, no era placentero. Entonces, aquí amarro a tu pregunta. La gran crítica de mi Lucho, de mi pana, era que yo saltaba mucho. Él me decía, oye, tú tienes un cerebro espectacular. Puedes eh, visualizar las cosas que van a poderse vender en un futuro. Eh, Tenía un amigo que me pasaba molestando, ¿no? Año 96, 97, porque nos estábamos graduando de Zamorano, que yo le decía, oye, ¿tú te imaginas tener un lugar donde podamos poner todos nuestros videos de nuestras locuras? Me dice, oye, Víctor, tú eres tonto. Que tú crees que alguien va a pagar por ver cuando tu mujer está dando a luz o porque tu mujer, o cuando saltaste en paracaídas. Yo le decía sí, ingenuamente le decía que sí en ese momento, a pesar de su crítica. Pero yo ya estaba visualizando en el año 96, 97 lo que iba a ser YouTube. No fui yo, está bien, y ya, no me voy a morir. Pero Lucho, volviendo al tema de Lucho, y ojalá Lucho, si escuchas esta entrevista, que sé que eres un gran seguidor de Giovanni, Futuro en Acción, no me culpes. Te he pedido disculpas por no haber sido la persona que tú querías que yo sea. Te lo pedí hace 2 años Pero es nuevamente que lo cuando que te pasa es dije. que hay modelos en la mente de la gente que ven la vida de una manera y hay que respetar los modelos de otras personas.
para unos hay que seguir como dicen los americanos, un career path o un camino de carrera de una forma. En una época los caminos aplaudidos eran que tú eras contratado por una gran compañía. Tú mencionaste a Marcel Añado, de repente ir pues al Banco del Pacífico y seguir toda tu vida en la carrera. Y en otro momento de la historia, pues eran más admirados el que comenzaba un negocio, que se hacía pues camaronero o lo que sea, y entonces, pero digamos, lo tuyo ha sido distinto y cada modelo hay que saberlo respetar dentro del contexto de la vida de cada persona, ¿no? Amén. Lo tienes clarísimo. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿qué falló? Técnicamente hablando, mi amigo Lucho tenía razón. Yo pasaba saltando de actividad en actividad y me dolía. Y aquí entramos un poquito, antes de encender la grabación, comenzamos a hablar del libro Deep Work, ¿no? Y se me vienen tres cosas a la cabeza. Entonces sí, efectivamente yo saltaba mucho y me dolía saltar mucho. Y yo decía, ¿será por necesidad? No creo, por lo menos aquí tengo ciertos ahorros que me permitirían comer. Yo presupuestaba mi vida futura en vasos de agua y hot dogs. O sea, ¿cuántos hot dogs me quedan por delante y cuántos vasos de agua me quedan por delante si es que hoy me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces, bueno, decía, bueno, tengo mi, 6 meses de mi, hot mi dog. capi- ¿Cómo? 6 meses de agua y hot dog. Amén. Ese era mi capital, mi capital de futuros, ¿no? Como en el cacao, etcétera. Mi capital de futuro eran 135 días de hot dogs con agua, ¿no? Listo. Y no era por necesidad que yo saltaba, era más bien por falta de conocerme, Giovanni. Entonces, eh, tu pregunta la empato con la solución, de decir, ¿qué le podría decir a un chico, a mi hijo, no voy a esperar a que tenga 15, pero yo sí creo que esperaría hasta los 13, ¿no? Que tenga una buena infancia, que trate de jugar un buen deporte y si ya a los 13 no destaca en un deporte, pues bueno, tengo que sentarlo y decirle, oye, profesionalmente la vida es así, pero hay que conocerse. Quizás había sido mi falla. Me demoré mucho en conocerme. Y aquí entro al mundo de Deep Work, lo que comentábamos antes de que comenzara la entrevista. Se me vienen tres cosas a la cabeza en resumen de este libro, que de hecho lo recomiendo, buen libro. Este, Perdón, un poquito de agua, siempre al ambiente. Este, la primera, multitasking. El multitasking no existe, señores. Hay miles, si no millones, no quizás no millones, pero miles sí, estudios donde que están demostrados, te ponen electrodos en la cabeza, etcétera, para saber si tú tienes la posibilidad de hacer dos cosas, de pensar al mismo tiempo dos cosas. No se puede. Imposible. O sea, y si no puedes pensar en dos cosas, peor las puedes hacer. Porque ese es el Claro, primer punto. si tú quieres estudiar y ver televisión a la vez, lo que va a acabar pasando es que no se te quede nada en la cabeza y y You're no es que losing vas a your hacer las time. dos cosas a la vez. You're losing your time. No es que el pedazo derecho del cerebro va a hacer una cosa y el del izquierdo. No nos confundamos, son cosas básicas. Lo segundo, a pesar de que yo a mis 8 años, mi padre muy inteligentemente se dio cuenta de que era muy posible que yo tenga TDAH, síndrome De de atención. atención e hiperactividad. Hace 40 años, decir pues que tu hijo tenía TDAH era mito, ¿no? O sea, no podías. Entonces, yo fui diagnosticado ya técnicamente hace aproximadamente unos 10 años, pero yo ya lo sabía. Simplemente hice el examen ya como para... Pero yo he venido trabajando en mi autocontrol durante 42 años. La semana pasada una señora me decía, una cliente me decía, oye, pero tú no tienes TDAH. Yo le digo, Pepita, sí tengo. Lo que pasa es que ya son 42 años de trabajar en esta nota que ya lo tengo bien, bien controladito, ¿no? Tienes Ok, domado el potro. así es. Y por último, tercero,
cómo este tema es bastante sensible. Genialidades. Hay muchas personas, y voy a aceptar, sin entrar en la parte política, ni tampoco lógica, sí más bien haciendo un pequeño mapeo psicológico. La mayor cantidad de genios, si no por decir todos, han sido personas solitarias en este mundo, porque ellos han identificado que más bien estar junto a una persona podría hacerles mal y hacer mal, cosa que es malo, ¿no? Se me viene, lo tengo muy claro, por ejemplo, el ejemplo de Milei, a quien yo en el 2016 escuché una entrevista y dije, está grabado, esta persona va a ser presidente de Argentina. Y como siempre, con mis detractores, ¿no? Tú estás loco, tú eres bobo, si ese man no lo conoce ni su mamá, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa con Milei? Ese hombre se conoce tanto a sí mismo que él sabe que podría ser tóxico dentro de una comunidad o incluso de una familia. Entonces, se excluyen en lo técnico, en lo lógico, y dicen, yo no Y voy a él, seguir el porque camino él no tradicional. ha casado y vive con los perros, ¿no? Correcto, no se ha casado, vive con los perros y ojo, de homosexual no creo que tenga un pelo, peor pues no sé cómo se le dice a las personas que le gustan los animales, nada, simplemente él se conoce mucho y sabe que su nivel de intelecto, que ojo que no tiene que ver nada con la inteligencia, es simplemente el intelecto es un pedacito nomás de la inteligencia, este, él decide, creo yo, que por humildad dice, yo no le voy a hacer daño a ninguna mujer, ni tampoco quiero que mis hijos sufran lo que a mí me tocó sufrir con mi padre, porque tuvo una infancia horrorosa, pues recién se reconciliaron hace un par de años cuando en la toma de mando. Entonces, genialidad, humildad, ahí te lo dejo, ¿no? Pero esas son las tres cosas Víctor que Eloy, se me... tenemos que hacer un corte breve y regresamos en unos minutos. Excelente, Joan. Gracias por regresar a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Víctor Eloy Cárdenas. Él es un emprendedor que vive hoy en día en los Estados Unidos, de origen ecuatoriano, y hemos venido hablando un poco sobre su historia de vida. Has comentado en la primera parte un poco cómo llegas a cómo has ido evolucionando como persona, pero hablemos en sí ya del emprendimiento. ¿Qué has hecho en el pasado? ¿Y qué estás haciendo ahora? ¿Y qué piensas hacer en el futuro? Emprendimiento. Ya creo que ahondé un poquito entre la diferencia entre ser rico y ser millonario. Correcto. Eh, yo soy un hombre rico y siempre lo he sido. Fui un niño rico. Millonario he sido una sola vez en mi vida, porque para ser millonario necesitas 1 millón, nada más. Tengo buenos dotes para, para vender y en el año 2011 convencí a una persona, un empresario danés, de invertir en el mundo de los camarones en Ecuador. Y me puso en las manos, en efectivo, o sea, a mi disposición, sin ninguna firma ni nada, en esa época por el cambio del euro dólar debe haber sido 1.2 millones de dólares, ¿no? Entonces, millonario ya fui. Eso hizo que después de los camarones me meta en el mundo del banano. Eh, Llegué a conceptualizar que el banano no es un negocio, sino para las personas nuevas como yo, que recién nos metíamos, era un casino. Y yo con dinero no gamble, ¿no? O sea, no solamente por cuestiones de operatividad, porque es un negocio sumamente difícil, una actividad sumamente difícil, sino porque ya cuando lo llevas a otras esferas, te das cuenta que no es un negocio, es una cuestión de, no quiero decir malas palabras, no malas palabras, malos términos, pero te lo dejo ahí, tú eres un hombre No, porque inteligente. además Relacionado al pisco. el mundo de la fruta fresca, que lo conocí en una época de mi vida,
es un mundo de alto riesgo, sobre todo cuando tú eres pequeño, ¿no? Porque cuando no eres una compañía gigante, porque cualquier cosa que te salga mal, te llega un contenedor fuera dañado o en mal estado y comienzas a perder, a perder, a perder y puedes quebrar. Las empresas grandes que Amén. tienen todo un aparataje, digamos, logístico, naviero, de control de frío y tal, ya tienen sus tuercas ajustadas y aún así tienen problemas de vez en cuando, pero tienen el músculo para aguantar. Así es. En el cambio del camarón es distinto porque realmente es un producto congelado, entonces ya tendrías que tener Freezing. la mala No pata me lo de que quieres pagar, claro, déjalo congelado. claro, se queda congelado y si hubiera un problema en el barco tiene que pagarte o el seguro te paga, pero definitivamente la fruta fresca como tal es un tema para mí de alto riesgo, ¿no? Totalmente. Y eso desde el punto de vista operativo, pero ya cuando te vas a a otras dimensionalidades de ese mundo, te das cuenta que lo menos que se hace ahí es comercializar un producto. Esta nota está más relacionado a los negocios fiscales que a otra cosa. Y para el año 2012, 2013, eh, yo teniendo en ese momento 35, 36 años, casi me muero. Por el banano, yo perdí mi negocio, mi familia, amistades y mi salud, que es lo más importante. Yo hace más de 30 años vengo repitiendo en charlas motivacionales que el activo más importante de una persona es la salud. Creo que recién desde hace 5 años se está dándole enfoque a esto, pero es que si tú no tienes salud, no tienes nada. Yo les preguntaba, ¿cuál es el recurso más importante? El dinero. Y los un poquito más atinados en la respuesta me decían, el recurso humano. No, señores, es tu salud. Si tú no duermes bien, si tú no te ejercitas, si tú no comes bien, no pasas de ahí. O sea, es tu salud. Bueno, entonces, el banano casi me mata a mí. Hasta el día de hoy hay una persona en Ecuador que me debe $2 millones. Él lo sabe. Cada vez que me ve, sale corriendo porque a él le han dicho, oye, tú le robaste a Víctor Eloy. Víctor Eloy es un hombre de paz, pero no le toques las uñas porque le vas a encontrar las garras, ¿no? Mi hermano me va a jalar, Las me va a orejas. jalar, me va a jalar el pelo por haber dicho esto, pero no estoy diciendo ni el nombre ni nada. Ok. Eh, Aparte del evento de los camarones que me pusieron $1.2 millones en las manos, entonces ya fui millonario. Yo firmé un contrato con una empresa alemana en Czech Republic, que les hacían la maduración y la logística para una cadena inmensa para, para Rewe, para la compañía más, para el supermercado más grande no sé si del mundo, pero al menos de Europa sí. Y yo firmé un contrato, el contrato era eh, contrato principal era, creo que eran $14 millones, y en menos de 3 días íbamos a firmar un contrato por $88 millones. Estamos hablando del año 2012 o 2013. En ese momento, yo, pues, un muchacho, no un muchacho, pero un hombre de 35 años, un hombre joven, ¿no? De 35 años, iba a tener un salario proveniente de ese negocio del 1% más comisiones. Entonces estamos hablando de un salario de $880.000, 88 millones, le quito un cero, son 880.000 dólares, más comisiones. O sea, íbamos hablando del $1.000.000 mensual. O sea, ¿qué no puedes hacer con, con 80.000, con $75.000 mensuales? O sea, estuve allí muy cerca de lograr ese éxito tradicional que todo el mundo, muchas personas lo relacionan con el dinero. Ok, entré en una depresión, no me, no me duele mencionarlo, porque es duro que te traicionen. Y es duro que te traicionen más aún después de todo el esfuerzo. No importa si esa persona que te traiciona está cercana o es lejana a ti. Traición es traición. Pero
después de tanto esfuerzo, de pensar que estás haciendo las cosas bien, duele, duele bastante. Entonces, prácticamente me aparté del mundo de los negocios a partir del año 2015 y para ese momento ya tenía mi capital de futuros en hot dogs, digamos que de 3 4 años, ¿no? Hot dog y agua. Entonces comencé a vivir una vida más tranquila y terminé mi última milla de conocerme. Y en esa última milla me siento reconfortado, eh, mm, conozco y creo y vivo una fe ciega en Dios. Yo no soy un hombre religioso, yo soy un hombre espiritual. Eh, y quizás ese puede ser uno de los llamados más importantes a los jóvenes que me están escuchando. No les presten atención a las personas que les digan que si tú no eres tradicionalmente exitoso antes de los 35 no lo vas a hacer. Mentira. Esta es una prueba de que eso es mentira. Yo estoy parado, eh, todos los días trato y quizás aquí entramos al, al, a la pregunta, ¿no? Mira, hay una, eh, de, hay una, para mí, una conceptualización de que antes de emprender un negocio por mí mismo, yo tengo que analizarlo, ya sea como empleado o como consultor, como un agente externo, de no estar invirtiendo dinero de mi bolsillo, por lo menos un año en esa actividad. Para mí es esencial saber cómo la lluvia afecta tu nivel de ingresos. Sí, parecería quizás hasta tonto. Oye, ¿cómo va a afectar la lluvia tu nivel de ingresos? Pues sí, cuando, cuando en Rusia neva un poquito más de lo esperado, dejan de consumir banano. ¿Por qué? Si tú dices, no, pues si cuando hace frío tienes que consumirlo, consumen más. No, porque si cae un poquito más de nieve, la gente ya no puede salir al supermercado, no puede empujar la puerta. Correcto. Entonces, eh, o sea, Pero es hay, como hay también si tú tienes una cafetería o tienes un restaurante, peor aún si tienes una terraza y el clima está feo, llueve y está triste, la gente se queda guardada en la casa y no sale. Pues en cambio, si hay un día bonito, con buen clima, soleado, la gente sale a las terrazas a tomar cerveza, a tomar con sus amigos. Entonces sí, sí afecta el clima, ¿no? Así es. Y en el caso, para dejarlo conceptualizado, ¿no? Yo digo, tienes que conocer tu actividad, ni siquiera le estoy llamando negocio, tienes que conocer la actividad en que quieres invertir tu tiempo, porque tu tiempo es tu recurso, ¿no? Tu salud, al menos un año, donde tú puedas ver la estacionalidad de ese negocio, cómo el sol afecta tus ingresos, cómo la lluvia afecta tus ingresos, cómo el frío afecta tus ingresos. Entonces, tengo 2 años de ser taxista y sí, yo he estudiado bastante, he estudiado, tuve el honor, el privilegio de que mis padres me ayuden y de que me hagan estudiar, etcétera. Entonces saqué una carrera en Honduras, la terminé en Estados Unidos, continué una maestría en Bélgica y después estudié en España a distancia, etcétera. Y todos los días leo y estoy actualizado. Pero para mí no hay lección más grande que esa en el mundo de los negocios. Por lo menos hazlo, conoce tu actividad un año. Eso como actividad, pero en lo personal, algo que no terminé en el momento pasado, para el éxito tienes que estar preparado, porque no es lo mismo volverte millonario cuando tienes 15 años que cuando tienes 25, que cuando tienes 50. La ambición descontrolada te mata y hace que caigan muchas personas que quieres a tu alrededor. Y para la ambición descontrolada tienes que conocerte bien, ¿no? Yo creo que comenzaría preguntándome, si el día de mañana yo me gano 10 millones de dólares, bien habidos, ¿qué haría con esos 10 millones? En mi caso creo que yo ya sabría, ¿no? Este, Nos quedan 10 minutos, pero aclarando un poco lo ok, de ahora. Y hay una cosa que tú mencionas que vale la pena remarcar.
y es el hecho de que para poder manejar una empresa de lo que sea, por ejemplo, si tú tienes una flota de carros que están puestos en plataformas tipo Uber, tú para poder organizar tienes que también haber conocido el teje-maneje y haber atendido clientes y haber manejado el vehículo y haber estado, digamos, recibiendo los pedidos de recogida y las críticas o lo que sea de la gente para poder saber cómo se maneja. Y eso lo traduces a muchas actividades de la vida. Tú no puedes organizar un negocio, por decirte, de camarón si no sabes, digamos, si no has estado en una piscina, si no has estado en una cosecha. No puedes manejar una flota logística de transporte de camiones si no sabes lo que hace un camionero. Entonces, tú tienes que saber el teje y maneje del negocio para poder dirigirlo. Amén. Eh, Taxista. Soy orgullosamente taxista. Me voy en contra de todos los, no sé si es cánones la palabra, ¿no? Pero de esos mitos que Martin Scorsese nos metió en el año de 1976 o 78 con Taxi Driver. Entonces, desde ahí hay un mito que todo taxista es malo o que oye, o sea, ser taxista tiene demanda una responsabilidad inmensa. Y yo me lo tomo así, pero como soy una persona que siempre me gusta ir hacia adelante, dije, ok, listo. Sí, soy taxista, con orgullo, pero yo voy a ser el mejor taxista del mundo. Entonces, eso significa que yo prácticamente me convierto en un psicólogo que trato de bajarle la ansiedad a mis clientes y yo les escribo media hora antes de recogerlos, un día antes para recordarles que mañana te voy a recoger, todo, como que si fuese un ticket de avión, ¿no? El origen, el destino, la fecha, el teléfono, todo, todo, todo. En mi agenda lo escribo y le pido una captura. Estoy consciente de que escalar eh, un negocio de taxis debe ser muy difícil. Y dije, a ver, pero, o sea, sin duda alguna, el No, negocio, no, la si tienes evolución, una flota, pero si tienes, tú puedes crecer con una flota, digamos. Porque hay sí, compañías, pero yo conozco compañías en España que tienen cientos de vehículos puestos en plataformas y la compañía crece y crece y crece. sí, me refería a la industria como tal de lo más básico, es decir, o sea, después de Hertz, la que arrienda carros, no sé si sabías que sus colores es porque fue hace 100 años la primera empresa de taxis del mundo, por eso que son amarillo y negro, Hertz, Hertz Rent a Car. Entonces, dije, después de ellos, creo que es Uber lo que les da la exponencialidad a esa industria. Correcto. ¿Ok? Con todos los stakeholders pues, de los autos, ahora los eléctricos y las aplicaciones, etcétera. Bueno, ya, son accesorios. Pero yo dije, a ver, ¿y será que yo puedo hacer algo más para esta industria? Yo digo, yo tengo claro lo que quiero ser yo y yo soy el mejor taxista del mundo. Entonces lo convertí esto, es un sueño. Este sueño se traduce en que he creado el concurso de The Best Taxi Driver in the World. El mejor ¿Ok? taxista del mundo. El mejor taxista del mundo. ¿Ok? Entonces, el premio van a ser 10 millones de dólares. Pero como para mí todo en la vida no es dinero, ahí va a haber un commitment con el ganador. 1 millón va a ser para la persona que lo identificó, 2 millones para su iglesia, 2 millones para la organización donde vive, para hacerle alguna mejora en el parque, qué sé yo, y otros 2 millones para sus colegas, para que él cree una escuela de cómo enseñarles a ser el mejor taxista del mundo en la próxima edición. Entonces, ya tengo todo preparado desde el punto de vista legal, la empresa está constituida, los logos están hechos y registrados, etcétera. Ya tengo toda la estructuración de cómo se va a llegar a obtener la información del mejor taxista del mundo, porque esto va a ser a nivel mundial. Nuevamente, es un sueño, pero es un sueño que me lo estoy haciendo de una forma estructurada, ¿no? En mi vida, y esto creo que sí es importante para cualquier actividad en tu vida personal, espiritual, profesional,
es la constancia. Entonces yo la constancia para mí se llama DAM, D-A-M, D de dedo, A de Alexandra, M de mercado, ¿no? DAM. ¿Qué significa DAM en inglés? Daily Activity Marketing. O sea, todos los días yo tengo que hacer una actividad al menos que promueva mis ventas futuras. Y todos los días, y eso me mantiene en la cancha, ¿no? Como decía mi padre, que en paz descanse, para meter un gol tienes que estar en la cancha. Así sea sentado, pero esos 90 minutos tienes que estar ahí para ver si se presenta la oportunidad de meter El gol. un gol. Entonces, en eso estoy, Giovanni. Yo con la empresa de taxis ahora, con 3 vehículos, cubro mis costos de vida. Tengo en mi teléfono fácilmente que para mí es el capital más grande. Tengo una red de clientes que, como le digo a las personas, los clientes son de la calle, los clientes no son míos. La persona que te venga a decir, que ese es mi cliente, esa persona ya está mareada, está mareada. Aproximadamente tengo 800 clientes, pero te digo, o sea, económicamente hablando, quizás el más pobre pues, es clase media, ¿no? Pero dentro de esos 800, te garantizo que hay 20 que son billonarios. Ya tiene 9 ceros hacia la derecha, ¿no? Entonces, yo con ellos tengo muy buena amistad, me llaman, me dicen, oye, Víctor Eloy, hoy llega mi suegra, hoy llega mi hija, hoy llega mi hijo, anda, recógelo. Yo les agradezco la confianza, se dan cuenta que que soy una persona que quiere hacer el bien. Y, y eso es, Giovanni, nunca voy a dejar de tratar de buscar la excelencia continua, nunca he parado y aquí estoy. Entonces ya a mis 50 años, conociéndome, estoy cerquita de dejar de ser solamente rico y también convertirme en el ansioso millonario que yo sé que algunas personas que me quieren y me estiman de corazón quieren ver. Víctor Eloy, y nos quedan solamente 2 minutos y un poco para concluir, porque has contado muchas cosas de tu avance en la vida y de un poco los prejuicios que tiene alguna gente. ¿Cuál sería ya, digamos, en parte ya lo has hecho ahora al final de tu conversación, pero digamos, ¿cuál sería, si queremos subrayar algo, el mensaje final que quisieras dejarle a la gente que nos escucha? Alguno de estos, de los pensadores más nuevos de la época contemporánea, ha dicho, si tú quieres dar un salto, tienes que incomodarte al menos un año de tu vida. Tienes que estar consciente de que vas a dejar de hacer lo que te encanta. Llámese estar con su familia, como lo más duro quizás sería, llámese jugar tenis, llámese ir al estadio, llámese lo que sea, pero tienes que incomodarte. Al menos un año de tu vida estar eh, totalmente consciente de que, se lo dije a tu mami en la última entrevista, que en paz descanse mi gran amiga Joyce, me dijo, Víctor Roy, ¿y cuál es el problema más grande de nuestra sociedad? Y yo le respondí sin dudar, el que dirán. Desgraciadamente, por el que dirán de nuestra sociedad, se han perdido grandes personajes, grandes empresas, grandes fortunas. Señores, lo que tú hagas no le importa absolutamente nada a la persona que está al lado tuyo. Por más de que sea tu mamá y te ame, te garantizo que en 5 minutos se va a olvidar de lo que le has contado porque cada quien tiene su vida. Traten de ser felices y conózcanse. Por ahí creo, Giovanni, que puede ser Muchas gracias, el, Víctor Eloy, por el compartir remate. con nosotros esta hora de tu tiempo. Esperemos que puedas regresar en otra oportunidad para seguir conversando y nos cuentes cómo va evolucionando el premio que quieres desarrollar para ese sector. Muchas gracias a ti, también gracias a todos los radioescuchas que se conectan con nosotros, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.